Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a la reflexión de este miércoles. Como cada miércoles a esta hora, tenemos una reflexión breve, muy breve, acerca de los salmos. Estamos ahora en el estudio de los salmos, de las secciones del Salmo 119. De tal manera que ya llevamos algunos miércoles avanzando con esto y hoy toca, por supuesto, otra porción. Como hemos nosotros hablado en el pasado, en todos los miércoles que hemos estado juntos, hablamos de estas 22 secciones de 8 versículos cada sección. De tal manera que cada sección tiene una letra o va acompañada, ¿verdad? Como acróstico por una letra del alfabeto hebreo. En esta ocasión nos toca la letra Bau, que después de Hey o G sigue Bau, que es la que vimos la semana pasada, Hey, y que está en los versículos 41 hasta el 48. Antes de hacer esta reflexión, antes de leer esta porción, vamos a tener una breve oración. Padre, te pedimos que te quedes con nosotros, que nos acompañes en este tiempo de reflexión, para que podamos ser alimentados por tu palabra, entender la dinámica del salmista y junto con él, quizá no con sus mismas experiencias, pero ciertamente con experiencias similares, podamos nosotros también, Señor, hacer peticiones y promesas. Cuida del aprendizaje, acompáñanos en la lectura que de por sí, solo la lectura debería de alimentar nuestras almas. Luego entonces una reflexión que se ajusta a tu palabra y nos trae una manera de cómo actuar en nuestro tiempo. Bendícenos, cuida de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues les invito a que leamos juntos, usted allá en casa, que lea junto conmigo desde su Biblia, desde su dispositivo, preferentemente desde su Biblia, que me acompañe en esta lectura de los versículos 41 a 48. 41 a 48. Dice así la palabra de nuestro Dios. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Hasta ahí hacemos esta breve lectura de la palabra de nuestro Dios. Un hábito de los salmos o del salmista, particularmente este salmista que bien pudiera haber sido David, uno de los hábitos que tienen en sus escrituras, en sus maneras de expresarse, de dirigirse a Dios, es en una estructura bastante definida. Usted puede notar, por ejemplo, que en las oraciones de intercesión de nuestra iglesia hay una dinámica establecida. No pretende ser una dinámica siempre igual, pero la mayoría de las veces es una dinámica que empieza con la alabanza, luego continúa con la confesión, sigue después la petición, la gratitud, perdón, luego la petición y termina con la intercesión. Y normalmente siempre al final termina esta oración pidiendo que el Señor Jesús venga. Es una estructura deliberada, específica, que ayuda a la mente, bueno, a dirigirse al Señor en todas las áreas de la oración que pueden ser contempladas. No significa que así tiene que ser siempre, no tiene que ser así, pero es una estructura, es una manera de poder hablar con el Señor, de poder orar al Señor. Los salmos en su mayoría cánticos, pero también en lugar o además de cánticos, también oraciones, se dirigen al Señor, la mayoría de ellos. Hablan directamente a Él como Él haciendo algo, o hablan directamente a Él como nosotros pidiendo algo, prometiendo algo, agradeciendo por algo. Y normalmente hay esta interacción, hay esta relación entre Dios y nosotros. Los salmos son característicos en este sentido. En los salmos, especialmente en el Salmo 119, el énfasis va más, ¿verdad? Va más de Dios hacia nosotros, porque de Él viene su palabra, de Él vienen los estatutos, de Él vienen los decretos, de Él viene la ley, y nosotros estamos sujetos a toda esa estructura de ley, a todo el pensamiento de Dios, y tenemos que guiarnos a partir de su palabra, a partir de las escrituras. Porque como he dicho en algunas otras ocasiones, no sabremos o no sabríamos la voluntad de Dios en las escrituras. No habría manera. Cualquier cosa que inventemos o que pensemos que a Dios le agrada porque nos lo pide, si no está en la escritura, es vano nuestro pensamiento. Así que la escritura es fundamental y el Salmo 119 nos ayuda a pensar cómo es que Dios exige para nosotros y cómo nosotros respondemos hacia Él. Sigue una dinámica, una tendencia, y la dinámica que vemos en el Salmo 119 recurrentemente en algunas secciones, ¿verdad? Que son muy estructuradas,
es justamente esto, las peticiones y las promesas, peticiones y promesas. Y este salmo, ¿verdad? Y particularmente en esta sección, lo notamos como de una manera bastante clara. Hay un par de peticiones y después hay tres, o quizá, si incluimos versículos más adelante, cuatro promesas, peticiones y promesas. Quiero decir, antes de hacer esta reflexión, que desde luego que no estamos nosotros pensando que sea un orden que nosotros tengamos que seguir como queriendo que el Señor responda a partir del cumplimiento de lo que nosotros hacemos. No es cierto que nosotros pedimos al Señor y si el Señor nos cumple nuestra petición, entonces nosotros le prometemos cosas. Este tema de probar al Señor y decirle, Señor, si tú me das, yo me comprometo a, no debe de ser parte de nuestro lenguaje o nuestra vida devocional. Es como si dijéramos, Señor, ¿verdad? Si tú me concedes un auto, si tú me concedes una esposa, si tú me concedes riqueza, si tú me concedes tal o cual cosa, yo te prometo que. La actitud de la gente creyente como usted y como yo no tiene que ser esta. En realidad no. Nosotros tenemos que hacer promesas delante de Dios y tenemos que comprometernos delante de Dios, nos cumpla o no nuestra petición, acceda o no a nuestras necesidades, incluso vaya en contra de nuestra petición y de nuestra necesidad, nos debemos en obediencia al Señor y tenemos que prometerle lealtad por sobre todas las cosas. Pero en este salmo y en esta porción específicamente del versículo 41 al 48, notamos esta idea, ¿verdad? Las peticiones, un par de ellas y después tres o cuatro, he dicho, promesas. No, insisto, es un patrón, no tenemos que nosotros necesariamente tener este patrón, pero aquí está establecido y en el contexto de todo el Salmo 119 encaja perfecto en todo el texto en donde David se presenta o el salmista se presenta como un hombre en crisis, en persecución, en aflicción y por otro lado también reflejándose en la palabra y tratando de cumplirla y de guardarla, como vimos la semana pasada. Dicho lo cual, entonces, hemos leído el texto y tenemos que ir entonces en este orden que he establecido o que he dicho ahora y que está muy claramente expresado en estos versículos, que tiene que ver con justamente dos peticiones y tres o cuatro promesas. ¿Dónde están las peticiones? ¿Dónde están las peticiones? En nuestra versión Reina Valera número 60, cuando nos acercamos al Salmo 119, el versículo 41 dice, la primera petición, venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, tu salvación conforme a tu dicho. Otra versión de las Escrituras dirían, Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Concédeme tu amor inagotable. En la Reina Valera 60, venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Está solicitando el salmista algo para él. Está dirigiéndose a este Jehová, a este Dios, a este Señor, y le está pidiendo algo para él. Hasta este momento no hay algo que esté del salmista hacia el Señor, sino es del Señor hacia el salmista. El salmista está diciendo Señor, está diciendo Padre, Jehová, como dice la Reina Valera 60, venga a mí tu misericordia. La otra versión, como ya dije, dice concédeme tu amor inagotable. Esto es muy importante porque es una petición legítima. Además es una petición bíblica. Nosotros tenemos que aprender de las peticiones de las Escrituras, ¿verdad? Porque a veces no sabemos pedir como conviene. A veces pedimos por nuestras propias pasiones. Pero lo que está pidiendo el salmista es algo muy importante. Está diciéndole, concédeme tu amor inagotable, y la Reina Valera 60 lo traduce como misericordia. La misericordia y el amor inagotable están como en una estrecha relación, sinónimos, palabras distintas, pero la intención es la misma. No te canses de amarme. Y cuando estamos hablando de Señor, no te canses de amarme, tiene que ver incluso, pasa por alto mis faltas, y a pesar de mis inconsistencias y mis desobediencias y mi actitud negativa, pecaminosa, porque está arraigada en la naturaleza de nosotros, entonces dice, extiéndela, concédeme este amor inagotable, ¿verdad? Extiéndeme esa misericordia, dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová. La misericordia, como ya dije, comparada o contrastada con el amor inagotable son dos cosas o dos expresiones de la misma cosa, ¿no? Extender la misericordia, ¿verdad? Conceder el amor inagotable y extender la misericordia tienen que ver con lo mismo. Cuando ustedes y yo fuimos salvados de parte del Señor, cuando el Señor perdonó nuestros pecados, cuando confesamos nuestras faltas, venimos en arrepentimiento y fe, eso es lo que sucedió. El Señor nos concedió su amor y lo hizo de manera inagotable. Eso significa que extendió sobre nosotros su misericordia. La ira fue retenida, pero la misericordia fue extendida. Así que lo que hace
hace el salmista es pedir algo que ya tiene. Ese amor inagotable y esa misericordia. Dice, venga a mí. En la otra versión es, concédeme tu amor inagotable. Y dice, ¿verdad? La salvación que me pediste en la Reina Valera 60 dice, tu salvación conforme a tu dicho. Según tu dicho, mi salvación, bueno, concédemelo. Y no concédemelo porque ya no lo tengo, sino concédemelo para que yo pueda ser sensible a que lo tengo. Concédemelo para que yo sepa que permanece tu misericordia, tu amor inagotable, que está implicada, por supuesto, la salvación. La petición está completa. Dame tu misericordia y hazme tener el entendimiento pleno de mi salvación. Esa es una petición hermosa. Usted y yo tenemos que hacer este tipo de cosas. Señor, danos de tu misericordia, concédenos tu amor inagotable y déjanos tener la certeza de la salvación que prometiste. No es regrésame la salvación, sino déjanos tener esa certeza. Una de las cosas que más necesita el ser humano en nuestros tiempos, sobre todo el creyente, es justamente entender que es objeto de la misericordia y no de la ira de Dios, y por otro lado, que ciertamente el Señor le ha salvado y le ha salvado para siempre. El salmista lo sabe y hace esta primera petición. En el versículo número 42 dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Es decir, una vez que en tu misericordia, tu amor inagotable haya sido confirmado, que lo tengo, porque lo tengo, y yo me tengo que convencer de esto y que tu salvación yo la tengo, ¿no? La tengo. Dice entonces la Escritura, bueno, entonces podré responder a los que se burlan de mí porque confío en tu palabra. Y seguramente el salmista estaba teniendo gente alrededor que se burlaba de él. Y bueno, podemos recordar incluso que David experimentó burla y opresión de gente que incluso le dijeron, en el Salmo 71 David narra que le dijeron los adversarios, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Diciéndole, el Señor se ha alejado de ti, te ha abandonado, la salvación te ha sido arrebatada, te ha sido quitada. Y por eso quizá, y quizá por eso también pensemos que David escribe este salmo, porque al solicitar la misericordia, el amor inagotable y además que le conceda la salvación y la convicción de la salvación que le prometió, entonces con esa convicción va a poder responder a los que se burlan de él. ¿No? Claro, y dice en nuestra Biblia, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. La respuesta que va a decir al avergonzador, al enemigo, al que se burla de él, ¿verdad? Yo confío en la palabra del Señor, el Señor me ha dado palabra y yo tengo su salvación, tengo su misericordia. Ahí se redondea la primera petición. La segunda petición está en el versículo 43. Note usted en la escritura cómo está muy clara esta expresión como petición. Dice en el 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Eso dice el versículo 43. La otra versión diría, no arrebates de mí tu palabra de verdad, que es semejante a no quites, no arrebates de mí tu palabra de verdad, porque tus ordenanzas son mi única esperanza. No arrebates de mí tu palabra de verdad. Otra vez, en esta intención, no porque no la tenga, sino porque quieres estar convencido y hacer esta declaración de confianza respecto de la palabra del Señor, está diciendo el salmista esta otra petición. Esta palabra que me diste, no solamente tiene que estar albergada en el corazón, sino que tiene que estar puesta en mi boca. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca. Mire qué interesante, ¿no? Es una petición interesante que también tenemos que aprender nosotros a hacer, porque algunos de nosotros tenemos la palabra aprendida, ¿no? Tenemos una palabra en el corazón, tenemos en nuestra mente versículos bíblicos, tenemos en el corazón arraigada la palabra y tenemos muchas expresiones bíblicas, cosas que nos hemos aprendido de memoria a lo largo del tiempo, ahí las tenemos, ¿verdad? Ahí las tenemos, mas no las expresamos. La boca, que es la palabra, que es lo que decimos, que es lo que sale de nuestra boca, es sumamente importante. Tan importante es que incluso cuando hay palabra que sale corrompida de nuestra boca, a Dios no le agrada. Él dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero si hay algo que no debe salir de nuestra boca, también hay algo que sí debe de salir de nuestra boca. Y lo que debe de salir de nuestra boca justamente tiene que ver con la palabra de verdad. La palabra de verdad. ¿No? Dice el 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de
verdad. La asertividad de la palabra. No solamente estamos comprometidos para guardar la palabra, sino estamos comprometidos para expresar la palabra, que salga de nuestra boca. No palabra corrompida, pero palabra de verdad. Esto hace que tengamos una acción de proclamación, de expresión de la palabra. El salmista lo sabe. Vea las peticiones. En la primera petición está pidiendo misericordia, amor inagotable, está pidiendo la confirmación de su salvación, que ya la tiene, y luego la segunda promesa está diciendo él, ¿verdad? Está diciendo que esa palabra que él tiene, porque nos lo ha mostrado desde el versículo 1, esta palabra que él guarda, que ha enseñado, en la que nos encamina, como dice la sección anterior, esta palabra que permanezca en mi boca. No solamente que esté guardada en mi corazón y ahí la tenga archivada, sino que sea una expresión de mi comunicación constante. Dice él, no arrebates de mí tu palabra de verdad, no quites, dice el texto, de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero, ¿no? Dice pues, diría, pues tus ordenanzas son mi única esperanza, tus ordenanzas. Esa es una cosa importante, ¿no? Porque la proclamación de la palabra tiene que ver con la proclamación de la verdad, y desde luego que ese es cuando se utiliza la escritura como una espada de dos filos. Hemos de recordar nosotros que parte, ¿verdad? Parte de lo que nosotros tenemos que hacer, responsabilidad nuestra en los medios de gracia, es la palabra, pero no la palabra en el papel guardada en el cajón, sino la palabra proclamada. El ejercicio de la proclamación de la palabra es vital, es fundamental, tanto para poder llevar el evangelio a otras personas, como para poder presentar defensa con mansedumbre, o como para poder consolar. La palabra tiene que estar en la edificación, en la exhortación y en el consuelo, y tiene que estar en nuestra boca constantemente, en nuestras relaciones, en nuestros consejos, en nuestro exhorto, en nuestra edificación. No, Señor, le dice el salmista, no apartes, no quites de mí tu palabra, porque tu palabra es verdad, la palabra de verdad. Dos peticiones, ahí están, ¿no? Que no aparte su misericordia, ¿no? Que le conceda su amor inagotable, que venga a él la misericordia, que él pueda responder a sus adversarios, pero por otro lado, que no sea quitada de su boca la palabra de verdad, porque son su única esperanza. Dos peticiones, y peticiones importantes. Note usted que las peticiones sí tienen que ver con el salmista, pero no tiene que ver con dame una casa, dame riquezas, dame alimento. Tiene que ver con algo que va a servir para el engrandecimiento del reino, y que va a servir para honrar al Señor. Va a honrar al Señor. Esa petición es hermosa, porque ciertamente la hace el salmista para él, pero para que él pueda tener una mejor devoción para con su Dios. Una petición hermosa, un sistema de peticiones verdaderamente copiables, encomiables. Después de estas dos peticiones, entonces el salmista tiene tres promesas. Insisto, no significa que si no me concedes mis peticiones no prometo nada. No, no, no. Me concedas o no, entonces tengo yo que hacer ciertas promesas. Y estas promesas son algo que nosotros quizá tenemos que aprender. Tres promesas. La primera promesa, ¿no?, tiene que ver con cumplir siempre la voluntad divina. Yo prometo cumplir tu voluntad, ¿no? Prometo cumplir tu voluntad. El versículo número 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. La otra versión dice, seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Seguiré obedeciendo, ¿verdad? Seguiré obedeciendo tus enseñanzas. Cumpliré tu ley, guardaré tu ley. Esto tiene que ver con cumplirla, porque guardarla, como hemos dicho, no solamente es archivarla en el corazón, o tener notitas en el refrigerador, o una Biblia con apuntes guardada en la cajuela, sino tiene que ver no solamente con guardar, sino con ejercitar, como en la intención de la petición anterior, ¿verdad? En la petición anterior decíamos nosotros, no arrebates de mí tu palabra de verdad, que quiero que en mis labios esté tu palabra. Bueno, guardar la palabra es déjame cumplirla, déjame obedecerla, ¿no? Permíteme. Y yo me comprometo, ¿verdad? Es una promesa, así está, en este término está el verbo, guardaré tu ley, cumpliré tu ley, acataré tu ley, seguiré obedeciendo tu ley. Estamos obedeciendo la ley sin duda, pero toda. Estamos obedeciendo la ley, pero
en ocasiones hemos desobedecido. Una buena promesa al Señor que le hemos pedido que nos conceda su amor inagotable, que nos conceda su misericordia, que nos deje experimentar la salvación que ya tenemos, que no quite de nuestra boca la palabra de verdad. Entonces, si lo tenemos, bueno, tenemos una promesa que hacer. Voy a guardar, voy a cumplir, voy a obedecer tu ley. Es una promesa. Guardaré tu ley. Le está diciendo nada más y nada menos que al Señor guardaré tu ley. Y lo que al Señor se le promete se tiene que cumplir. Pero ¿por cuánto tiempo? Ahora nosotros tenemos esta idea de guardar la ley solamente en determinadas circunstancias. Cuando nos enfrentamos a una crisis, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, ¡pum!, viene entonces el tema de la ley, viene entonces el tema de la palabra del Señor y entonces es cuando aplicamos la palabra. De tal manera que nosotros tenemos un sistema de obediencia a la ley circunstancial. A partir de diferentes circunstancias, entonces acatamos la ley. Pero ¿será que es así? ¿Será que solamente en circunstancias adversas tengamos nosotros que guardar la ley? ¿Será que en circunstancias incluso muy favorables a nuestra vida, en una especie de obediencia pasiva, obedecemos, guardamos la ley? No, tiene que ver con todo el tiempo, todo el tiempo. La expresión es repetitiva, ¿no? Es muy interesante porque en el 44 dice, guardaré tu ley siempre, y ahí debería de quedarse este asunto. La palabra siempre es abarcativa, ¿verdad? Cuando nosotros decimos siempre, pues es siempre. Siempre no tiene límites. Esas palabras absolutas, ¿verdad? Abarcativas, como nunca, como siempre, como todas, etcétera. Bueno, pues en la misma expresión de la palabra estamos involucrando la expresión completa. Es abarcativa en este sentido. ¿Para qué repetir, no? Cuando le decimos a nuestros hijos, ¿cuánto me quieres? Mucho, mucho, mucho. Diríamos, bueno, con el mucho es suficiente. Incluso la expresión hiperlativa muchísimo funciona. Pero aquí, en esta expresión, ¿verdad? En esta expresión que está diciéndonos el salmista, está diciendo que él guardará, que obedecerá la palabra por siempre. Pero no solo por siempre, sino que además añade repetitivamente, para siempre y eternamente. ¿Será que no habíamos entendido que siempre significa eternamente? Bueno, pues es tan enfático, la repetición es tan enfática que la promesa que el salmista hace, y de veras que debemos hacer nosotros, es obedecer la ley, cumplir la ley divina siempre, siempre, eternamente. Eternamente. No hay posibilidad para que haya un momento de nuestra vida que no la cumplamos, sino que tenemos la responsabilidad de cumplirla siempre, en todas las circunstancias, bajo cualquier circunstancia, todo el tiempo de nuestra vida. La promesa es muy seria, es muy importante, pero la está expresando el salmista. A la distancia a nosotros nos ayuda a pensar que cuando le prometemos algo al Señor, y sobre todo cuando comprometemos cumplir la ley, tiene que tener este sentido, ¿verdad? De siempre, para siempre y eternamente. Cosa, ¿no? No lo hacemos así, pero vale la pena examinar esta promesa. La segunda promesa que hace el salmista es andar por el camino de sus preceptos, de los preceptos del Señor. En el versículo 45 dice, y andaré, otra vez, ¿verdad? Andaré yo, esa es una manera de prometer, ¿no? Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad. La otra versión, en el versículo número 45, dice, caminaré. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Caminaré en libertad. Es decir, voy a andar por el camino de tus preceptos. Caminaré, andaré. Son palabras importantes. Andaré en libertad, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Porque busqué tus mandamientos. Voy a andar por el camino de tus preceptos. No puede ser de manera diferente. ¿Cómo voy a cumplir la palabra del Señor si no la conozco? Tengo que estar constantemente en el camino de sus preceptos. Y la única manera de estar en el camino de los preceptos del Señor es conocer los preceptos. El mandamiento, los mandamientos, la ley, los justos juicios, la palabra, todos los decretos, todo lo que está aquí como sinónimo de la palabra. La primera promesa entonces tiene que ver con cumplir siempre, para siempre y eternamente la ley de Dios, buscar hacer esto. Y la segunda tiene que ver con esa ley, en el cumplimiento de esa ley, entonces quiero andar, ¿no? Te prometo que voy a andar, que voy a ser congruente,
que voy a ser congruente por el camino de estos preceptos. Pero luego viene la tercera promesa. La tercera promesa tiene que ver con este asunto de proclamar, de hablarlo. Dice, la tercera promesa es proclamar ante los reyes el testimonio del Señor sin atemorizarse. Versículo 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y no me avergonzaré. Fíjense que esta hipérbole o esta expresión, ¿no? Claro que sí se puede entender que puede hablar a los reyes, pero es una manera de decir hasta ese grado. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes es, voy a hablar de tus testimonios en cada momento como ya prometí, siempre, para siempre y eternamente. Como ya dije que voy a andar en el camino de tu precepto, en ese camino voy a hablar, voy a proclamar, incluso si fuera necesario ante los reyes. Incluso si fuera necesario ante los reyes. Es decir, ese asunto, ¿verdad? Esa expresión que puede ser hiperbólica, que puede ser muy exagerada, es una expresión importante. Ciertamente puede ser real que se hable y se proclame ante los reyes, la meta, pero este estándar tan alto o esta exageración tan alta implica que de ahí para abajo hablaré, proclamaré tu palabra siempre, para siempre y eternamente andaré en el camino de tus decretos. La proclamación, dice la Escritura, hablaré de tus testimonios delante de los reyes hasta ese grado. Es como si dijéramos nosotros, mira Señor, te prometo cumplir siempre, para siempre y eternamente tus mandamientos, te prometo andar por el camino de tus preceptos y voy a proclamar, soy capaz de proclamar tu palabra incluso delante de los presidentes, de los ministros y de las autoridades más altas de nuestro país, a ese grado. Claro que si yo pongo ese grado de cumplimiento, entonces de ahí para abajo tengo que proclamar la palabra a cualquier persona. A cualquier persona. La promesa entonces está en hablar, en proclamar, en expresar. Por eso, en la segunda petición está diciendo el salmista, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque si se permanece en mi boca, incluso al nivel de reyes, de monarcas, de las gentes más encumbradas, soy capaz de proclamar tu palabra. Hablaré tus testimonios delante de los reyes y además, no me avergonzaré. No me avergonzaré. Con valor. Con valor. Esa es la promesa. Pero posiblemente hay una promesa más que más bien tiene que ver con la actitud del salmista ante semejante petición y promesa. Está o se encuentra en el versículo 47 y 48. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Puede ser una promesa en el sentido de que me regocijaré en tus mandamientos, te prometo regocijarme. Pero puede ser no necesariamente una promesa tanto como una expresión de alabanza, dado que él ha pedido al Señor que le conceda el amor inagotable, el conocimiento y la certeza de su salvación, su misericordia, que pueda responder ante sus adversarios conforme a su palabra, a la palabra del Señor. Tiene que ver también con estas promesas que él hace de cumplir siempre con su voluntad, esta voluntad divina, con andar por el camino de sus preceptos y con proclamar ante los reyes, incluso a este nivel, el testimonio del Señor sin tener temor. Todo esto redunda en esta expresión, que puede ser promesa, pero puede ser una expresión de alabanza. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El gozo del deber cumplido. El gozo del deber cumplido. Cuando yo he pedido esto, cuando yo te he prometido esto, cuando lo hago, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, y entonces alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Una explosión de alabanza. He dicho al principio de esta reflexión que particularmente este Salmo 119, pero muchos salmos tienen una estructura. Aquí notamos esta estructura de petición y promesas, que también dijimos que nos conceda o no al Señor nuestras peticiones, de todas maneras tenemos que comprometernos con Él.
Estas peticiones que hizo el salmista no son peticiones que buscan satisfacer sus necesidades físicas o emocionales. Esas peticiones tienen que ver con el trabajo que él tiene delante del Señor. Regrésame el amor, dame concédeme el amor inagotable, vuélveme tu misericordia, que esté yo seguro la salvación que tú prometiste, para que yo pueda ir con mis adversarios con valentía. No quites de mi boca la palabra de verdad. Son peticiones importantes que tienen que ver con el ministerio. La promesa, que ya hemos dicho, será cumplir siempre la voluntad divina. Será andar por el camino de sus preceptos, será proclamar ante los reyes hasta ese grado el testimonio del Señor sin atemorizarse, y entonces me deleitaré en tus mandamientos. ¿Puedes seguir esta lógica? ¿Pudiéramos comprometernos con esto? Le invito a que lo intente. Seguramente el Señor traerá recompensa, y más y mucho más experimentaremos el gozo del deber cumplido. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que en esta breve, muy breve reflexión podemos entender que te podemos prometer cosas. También pedir. Nos des o no nos des, de todas maneras queremos prometer, Padre, andar, cumplir siempre tu voluntad divina. Andar, Señor, en la medida de nuestras posibilidades, con un compromiso férreo, fuerte, por el camino de tus preceptos y proclamar incluso hasta los reyes el testimonio de tu verdad. Ayúdanos en esto, Señor. Sin duda alguna nos deleitaremos en tus mandamientos. Así, Padre, entonces oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, hemos llegado al final de la reflexión y yo quiero recordarle que ahora, por esta crisis que tenemos en nuestro tiempo, seguimos y seguiremos por un tiempo en actividades virtuales los domingos y también entre semana. No se olvide de estar en alguna clase entre semana, no se olvide de las reuniones de oración los lunes a las 12 y los viernes a las 8 de la noche, no se olvide de la escuela dominical el domingo, no se olvide del culto virtual que tenemos cada 8 días. Y por cierto, estemos orando unos por otros y que el Señor nos conceda algún día regresar, volver a reunirnos sin restricción para que seamos una iglesia diferente. Por lo pronto me despido y yo le digo que por lo menos durante agosto y septiembre tenemos establecido que nos seguiremos reuniendo virtualmente. Que el Señor le bendiga, buenas noches, que le conceda los deseos de su corazón siempre que estén en el centro de su voluntad. Hasta luego, buenas noches.